Alberto. Directora, buenos días, gracias por atendernos en el despacho. Cuéntenos un poquitito qué balance se hace ya con más de 40 días de trabajo y en lo que se observa, pero en la previa ustedes ya venían trabajando desde mucho antes de esta cuarentena. ¿Qué balance hacen hasta aquí de la situación? Buen día Fabián, buen día a toda la audiencia. Sí, mira, nosotros, como comentaba hoy a algunos otros medios con los que tuve la oportunidad de hablar, es el trabajo que se hizo previo al inicio de la pandemia, a raíz de la implementación del DNU del presidente de la Nación. Nosotros ya veníamos trabajando con el equipo asesor técnico de la dirección del hospital y se coordinó y se conformó el COE, que es el Comité de Emergencia del Hospital, y a partir de ahí la conformación del COEM con las distintas instituciones que lo conforman. Nosotros la primera medida que implementamos en el hospital fue readecuar un espacio físico del hospital para poner todo lo que es el área diferenciada de enfermedades respiratorias, y en base a ahí fueron las siguientes fases que se implementaron en todos los servicios y se coordinó la tarea de las diferentes áreas del hospital. Ahora, el momento de observar que Europa estaba siendo atacada por esta pandemia, a ustedes los hizo reaccionar rápido y esta reacción les dio la capacidad de decir, nos preparamos preventivamente, distintos espacios, lugares, y hoy podemos decir que Bolsón está controlado con la pandemia. Sí, nosotros tenemos primero dos aristas que podemos ver, que una es la gran experiencia que hay con Janta, y no es pecar de soberbio, sino que la realidad es que durante muchos años esta patología ha dado mucha experiencia al equipo médico y a todo al equipo de salud del hospital, incluso a la comunidad. Eso por un lado. Y cuando fue esto del brote de la pandemia en Europa, nosotros ya sabíamos que teníamos ciudadanos, por distintos motivos, que iban a regresar de estos lugares de zona roja a nuestra localidad y por ende a nuestra provincia. Entonces nosotros ya sabíamos que íbamos a tener alguna situación que podía poner en riesgo la salud de nuestra comunidad. Ahora, en la previa se hablaba quizás de otros números, y insisto con esto, este tiempo de preparación, las medidas tomadas oportunamente, incluso nosotros mismos preguntábamos cuántos respiradores hay en el Bolsón, cuánta disponibilidad de cama. Eso quedó en un segundo plano hoy, viendo que la situación se va desarrollando con más tranquilidad de que la que esperamos, gracias a Dios, ¿no? No, nosotros siempre trabajamos de máxima, Fabián. En un principio, cuando empezamos a coordinar las tareas, siempre fue de máxima, teniendo en cuenta que esto puede cambiar hoy a la tarde y que esto es muy dinámico. O sea, sobre todo, por ejemplo, hoy a la actualidad tenemos 154 personas aisladas con aislamiento obligatorio preventivo, que son aquellos ciudadanos que ingresaron a la localidad porque vienen de otras ciudades y porque vienen algunos de provincias donde hay alta circulación viral. Al margen que nosotros tenemos todos los ciudadanos que ingresan ya por Bariloche, que tienen que cumplir 14 días de aislamiento obligatorio. Eso a nosotros nos permite de alguna manera tener vigilado y monitoreado a toda la gente que ingresó a la localidad durante todo este tiempo. Ahora, en este sentido, usted destaca 154 personas en vigilancia, ni cerca de ser casos sospechosos, solamente en vigilancia. ¿Y cuántos ya que de esta vigilancia ya fueron dados Y más de o menos alta? el mismo número y quizás hasta un poquito más, porque Son los números que no se difunden muchas veces, ¿no? y lo que pasa es que nosotros la primer tanda que tuvimos, que fue incluido la gente que venía del exterior con estos vuelos de repatriación, teníamos alrededor de 94 personas y un poco más que se fueron sumando con el correr de los días de estos transportes que vino organizando la provincia y que llevan y traen ciudadanos a su lugar de residencia, así que ahí sumamos un poco más y esta última semana llegamos a los 154 ciudadanos que regresaron a la localidad. Este hecho de repatriar o traer gente que estaba en otros puntos del país al Bolsón nuevamente, con 15, 20 días de diferencia entre un viaje y otro, ¿está organizado para que no lleguen todos juntos y que haya una situación quizás
por allí más compleja mirando a futuro? Sí, en realidad, no por lo complejo, en realidad se supone que cuando ingresaron al país ya vienen a cumplir sus 14 días de aislamiento. Lo que nosotros a eso le sumamos que cuando ingresan a la localidad ya a partir de ahí contamos 14 días también, o sea que ya vienen con los días previos que ya estuvieron o en Buenos Aires o en su lugar de origen cumpliendo la cuarentena obligatoria, y a eso le sumamos el obligatorio cuando ingresa a nuestra ciudad. Entonces como que tenemos un margen de días que nos permite de alguna manera seguir monitoreando de que no tengan síntomas, o si presentan síntomas automáticamente se los convoca el sistema de salud y se comienza con el protocolo de aislamiento o si el protocolo de paciente sospechoso. ¿Cómo es el monitoreo de estas 154 personas? ¿Es necesario que todos los días vayan personal médico a tomarles la temperatura? ¿O mientras se mantengan asintomáticos es tan solo que transcurran los días? No, nosotros lo que hacemos en principio es un trabajo con varias instituciones, que la verdad que hemos logrado un trabajo en equipo que ha dado un buen resultado, que es con personal de las fuerzas, con Gendarmería, Policía Río Negro, Tránsito Municipal y creo que Seguridad Vial. Con todos ellos un trabajo casi sanitario y de fuerzas para aplicar que cuando ingresan a la ciudad se hace una notificación donde consta a dónde van a cumplir su aislamiento, y eso va de la mano con los sanitarios. Desde los sanitarios se llama por teléfono 2 veces en el día, que ya hay un grupo determinado, quienes llaman a la mañana y quienes llaman a la tarde, y con personas, o sea, no es que todos los días te llama una persona diferente, un grupo ya tiene asignado a diferentes personas. Se hace un seguimiento, si presentan síntomas, cuáles son las necesidades también que puede tener esa persona, porque quizá viven solos y necesitan asistencia alimentaria o asistencia emocional, y ahí interviene salud mental. O sea, son un montón de otras cosas que no solamente es los síntomas que puede presentar esa persona. Se le pide, en el caso de que si tiene termómetro, tomarse la temperatura de ser necesario, y si no presentan síntomas, todos los días se le hace el seguimiento y con eso alcanza. Cumple los 14 días y ya esa persona está dada de alta de su aislamiento obligatorio para seguir en la cuarentena que cumplimos todos. La normal. Cuarentena que es probable que esta tarde haya un anuncio, que lo están dialogando con con la gobernadora Arabella Carrera, de flexibilizar algunas tareas, sobre todo a los cuentapropistas y los albaniles, todo lo ligado a la construcción, aquí en el Bolsón. ¿Usted cómo ve esta decisión? Desde el punto de vista médico, ¿no? Sí, en realidad nosotros mañana nos vamos a juntar el COE acá en el hospital, que es el Comité de Emergencia del hospital, para ver algunas cuestiones, hacer como un relevamiento de todo lo que se ha hecho, una puesta al día de todo el trabajo en conjunto. Y esto pasó antes de ayer, así que no lo hemos hablado todo. La realidad es que la comunidad de la localidad se ha estado a la altura de todas las recomendaciones que se han dado desde salud, el distanciamiento social, la no circulación, disminuir la circulación en la localidad, el uso de tapabocas, o sea, que todas las recomendaciones sanitarias las han ido cumpliendo. ¿Está conforme con la sociedad del Bolsón? Hay momentos en el día que por ahí yo no salgo mucho porque estoy acá casi 18 horas en el día en el hospital, más las que estoy de guardia, no estoy mucho. Me ha pasado de que cuando salgo o algún compañero dame una mirada y hay horarios pico que de repente parece un día normal del pueblo, y bueno, hace un poco de ruido. Pero bueno, también por ahí hay que enfatizar a la comunidad que si hace falta ir al supermercado, con que vaya un representante del grupo familiar, con eso alcanza. O ir a la despensa más cercana a su domicilio. Esas cosas son las que tenemos que por ahí reforzar. Pero bueno, cuesta. A cambio de tema, lo llevo a otra noticia que también es grata, porque más allá de lo que estamos hablando, de una pandemia, el hecho de que hayamos tenido 2 casos, uno que es un caso muy atípico, que es a nivel, digamos, mundial, incluso atípico, que ya está en su domicilio, que está esperando la negativización, y otro caso, una criatura que ya fue dada de alta. Son únicamente 2 casos. Más allá de esto, que resaltar el trabajo del personal médico, de lo que se ha hecho, de abrir un espacio que no tenga
contacto con el resto del hospital, de que se haya montado una carpa, que estén previstas distintas acciones tendientes a algo que todavía no llegue y esperemos que no llegue. Depende del aislamiento social. Digo, otra noticia que es muy grata, el hecho de que una familia muy antigua de aquí de la localidad del Bolsón, de varias generaciones, incluso tengo la duda si no hay una calle a nombre de ellos, haya donado 1,5 millones de pesos al hospital. Sí, es así, Fabián. Nosotros tuvimos la grata noticia de esa donación, hará 15 días más o menos, y bueno, hasta que se hiciera efectiva esa donación, la voluntad de esta familia y esta persona que donó el dinero era usar una parte del dinero para todo lo que es refacción y algún equipamiento específico de la unidad de cuidados intermedios, y el resto del dinero que se usara para las necesidades que hicieran falta en el hospital, y la donación se hizo a través del voluntariado del hospital. Hablando de equipamiento, ¿cuántos respiradores tiene el hospital? ¿La UCI es la que está ya preparada en algún caso que sea complejo? Sí, yo te cuento un poquito como para aclarar a la comunidad. Nosotros somos un hospital de complejidad que no tenemos una terapia intensiva, tenemos una unidad de cuidados intermedios con el personal que asiste en esa unidad. A la fecha no tenemos respiradores excepto uno, que es un respirador de traslado, más todos los respiradores que tienen cada una de las unidades móviles. Las ambulancias todas tienen, las que están para eso, ¿no? Porque después tenemos las de manejo urbano que no hacen falta. O sea, eso es lo que tenemos hoy. Ahora, nuestra solicitud al Ministerio, cuando nos pidió a cada uno de los directores y al equipo de salud qué hospitales estaban en condiciones de recibir respiradores porque tienen recurso humano capacitado, es otro el escenario, y nosotros sí dijimos que estábamos en capacidad de poder tener ese equipamiento, porque no íbamos a pedir algo que sale 1,5 millones de pesos, porque un respirador hoy está entre 1,5 millones y 1.200.000. A eso hay que sumarle todos los insumos médicos que llevan, porque no es solamente eso. Entonces teníamos que tener personal que pudiera hacer uso de ese recurso. El hospital local cuenta con gente capacitada para eso. De hecho, ingresó un personal que nosotros estaba trabajando en nuestro hospital y ahora es planta de nuestro hospital, que es un médico terapista, al margen de todo el resto de recursos humanos que nos autorizaron para ingresar, que ya están todos trabajando. Eso por un lado. En el plan de acción que se hizo, una de las formas que tuvimos para tener más camas de terapia si se necesitara con bocas de oxígeno fue sacar a todo el área de maternidad e infancia, que se trasladó a la clínica. Entonces nos quedó todo el área de maternidad e infancia para hacer todo lo que es aislamiento de respiratorios, y ahí contamos con 4, 5, 6 bocas más de oxígeno central para ese uso. O sea que básicamente estamos preparados para no tanto lo peor, porque bueno, tenemos una capacidad limitada, igual destacando que a una hora el hospital zonal central. Sí, el hospital zonal, o sea, nosotros lo que hacemos es trabajar en conjunto porque nuestro hospital de referencia es el hospital zonal. Muy bien, Mirna, ¿algo más que quiera comentarle, algún mensaje a la población? Porque evidentemente, y teniendo en cuenta los anuncios del presidente, a los cuales adhiere la gobernadora Carreras, faltan todavía 2 etapas de esta cuarentena. ¿Qué le dice a la gente? Nosotros, más que agradecer la continuidad de las normativas que marcó el presidente de la Nación y nuestra gobernadora Arabela Carreras, es seguir las normativas, seguir con el distanciamiento social, usar tapabocas y tratar de respetar esto de la no circulación, porque eso hace de que el virus no se propague y que tratemos de que no nos llegue. De todas maneras, Fabián, hay una realidad, es que esto en algún momento va a llegar, y eso no va a ser culpa de que trajo alguien el virus al pueblo, o que si vino alguien en uno de estos transportes de repatriación a su domicilio de origen sean los culpables. Acá no se trata de culpables, la gente o cada ciudadano se enferma y se contagia voluntariamente, y esto es así, me puede pasar a mí, a cualquiera de nuestros compañeros de trabajo o a cualquiera de un familiar nuestro. Y la realidad es que nosotros estamos preparados para esa situación. Esto es dinámico, puede pasar hoy a la tarde, mañana, dentro de 10 días. El hospital local lo que está tratando de resolver es dar respuesta
desde la institución y tener el acompañamiento de otras instituciones que fueron afectadas para la pandemia para dar respuesta. Si hay que internar casos sospechosos, si hay que internar casos leves, si hay que internar casos moderados en la institución y si no, por fuera de la institución. Gracias. A vos, Fabián.